para hacer un contrato de trabajo es la contratación a honorarios. En Chile, las personas que trabajan bajo contrato de honorarios o boletean no se rinden por la normativa laboral, lo hacen por la legislación civil. En consecuencia, el pago de las cotizaciones previsionales de seguridad social quedan bajo su responsabilidad, liberando al empleador de la obligación de descontar del pago el monto para cubrirlas. Este tipo de trabajadores tampoco tienen efecto las normas referentes al ingreso mínimo mensual, descansos y vacaciones, protección a la maternidad, negación colectiva, entre otros derechos adquiridos por los empleadores en relación de dependencia una vez firman un contrato. ¿Ya? Pero es lo que siempre se habla. Ustedes también pueden trabajar de forma independiente y ustedes solo se tienen que imponer, como se dice, pagar sus cotizaciones, su salud y todo lo que tenga relación con su tema laboral. Pero también, como dice ahí, no es obligación de la persona que lo esté contratando a honorarios pagarle un mínimo como es el sueldo mensual, sino que es un acuerdo que ustedes llegan. Por ejemplo, yo voy a ser un doctor y el doctor en una clínica trabaja con boletas de honorario. Entonces, ellos pueden decir, no sé, trabaja un día a la semana y yo por ese día te pago, un ejemplo, 2 millones de pesos. Independiente de la gente que tú atiendas, te pago 2 millones. Puede que tenga la agenda llena y salga para atrás, o bien tenga 2 o 3 pacientes y él está ahí, tienen que pagarle igual los 2 millones, porque está atendiendo, independiente de que haya llevado 2 personas a la clínica o 100. Por eso cuando tienen contratos a honorarios les conviene tener mucha gente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. No los escucho. Nadia, el contrato de honorarios es de servicio, bueno, es, como dice ahí, no tienen una obligación, solo es por un servicio en particular. Contrato indefinido no tienen, o sea, no tienen mucha relación lo que, porque su consulta es de contrato indefinido, ¿cuánto tiempo de pasar? Da lo mismo. Si quieren mañana mismo te pueden terminar o mañana mismo te pueden hacer un contrato indefinido sin pasar ningún minuto, porque no tienen relaciones entre ellos. No es como los contratos anteriores. Fíjense que este contrato habla de que no se llevan por el Código del Trabajo, sino por la legislación civil. ¿Me explico, Profe, pero en Nadia? este caso, ¿igual es obligatorio hacerles ese tipo de contrato o simplemente con el pago de las boletas es suficiente? ¿O Es igual hay que necesario, hacerle un contrato por honorario? es necesario tener un acuerdo entre las partes y que quede todo escrito. Mm. Acuérdense que yo a ustedes les he dicho que lo ideal es que todo esté escrito, todo acuerdo que tengan. Por el más mínimo que sea, dejar todo escrito. Por ejemplo, yo tengo un contrato de honorarios con la empresa que ustedes contrataron para hacer el curso. Si bien ellos no tienen ninguna obligación conmigo en relación laboral, pero yo sí tengo una obligación civil de cumplir con ese contrato que yo firmé, hacerles las clases a ustedes, de atenderlos en sus dudas y todas esas cosas. ¿Se explica? Ok, sí. Nadia, ¿contesté su pregunta? Escríbame porque no la escucho. Espero que sí, porque ahí me escribió. Perfecto. Vamos bien entonces. Contratos de trabajo para extranjeros, requisitos y cláusulas. Bueno, tengo varios extranjeros que cuenten uno de ellos. Rosigier, hable usted en relación a su
a su proceso. ¿Cómo ha sido? ¿O cómo tuvo que hacerlo? No, bueno, el mío es contrato a plazo fijo indefinido, porque es una licencia, es un postnatal. ¿Ya? Entonces mi contrato es a 11 meses. ¿Ya? ¿Pero cómo fue el tema para poder obtener el contrato de trabajo con su visa y todo eso? No, porque, o sea, me pidieron la visa que estuviera actualizada y con el pasaporte o RUT vigente. Perfecto, Pero por lo menos la visa de temporaria tenía que tenerla al día. perfecto. Bueno, la ley indica efectivamente que debe tener toda la documentación al día. Preferible tener RUT vigente. eh, Sale más caro a veces desvincular a una persona que estando trabajando, estando cumpliendo labores, es despedida porque su RUT se venció. ¿Por qué? Porque también la ley ahí tiene como un vacío que habla de la protección al trabajador. Si se recuerdan o si los que están leyendo el Código del Trabajo habla siempre de una protección al trabajador. Si se caduca el RUT, igual sigue el contrato, no perjudica nada a los extranjeros. No, no. Yo fui a una charla que dio, bueno, yo siempre participo bastante en lo que habla el ministerio, lo que es la Seremi del Trabajo, o el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Extranjería, o el Seremi de Extranjería, todo ello, yo siempre estoy en constante charla y ellos siempre hablan de que no existe mayor problema porque si una persona extranjera es bien asesorada, en el momento que tú la despides porque su carnet se venció y muestra los documentos que está haciendo los trámites para obtener su siguiente permiso o su visa ya definitiva, no es necesario. Ahora, si esta persona no tiene la intención de quedarse en Chile y no hace los trámites, y ahí tiene un problema. Sí, profe, de hecho eso le sucedió a un compañero que está trabajando en un packing. Él se le venció su carnet y le habían notificado que no le iban a renovar su contrato porque no le iban a hacer un contrato nuevo con su carnet vencido. O Ujú. sea, se le vencía el carnet como en la misma semana que se le vencía el contrato. ¿Ya? Entonces le habían dicho que no le iban a renovar. Entonces fue hasta la inspección del trabajo, se asesoró y le dijeron que eso era ilegal. O sea, Exacto. tenían que renovarle su contrato porque realmente él no había incluido en ninguna falta Así y es. estaba en su trámite de renovación Exacto. de visa. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que realmente pasa y es lo que habla extranjería cuando usted, por eso es muy importante, chiquillo, que no es ser florerito de mesa ni nada. Cuando existe este tipo de charlas, cosas así, asistir. Porque acá por lo menos las dan gratis y uno siempre aprende. Además genera red de contacto, conoce a mucha gente y como les digo, uno va aprendiendo cada vez más y va conociendo los casos reales. Si te fijas lo que yo le estaba comentando, Rosigiel sin querer da el ejemplo de que efectivamente es lo que pasa. Si una persona que se le vence el carnet no necesariamente tiene que ser desvinculada si demuestra que está haciendo los trámites. Piensen que acá en Chile, de que una persona extranjera pueda tener sus trámites al día, demoran en pedir una hora 6, 7 meses o casi más. Y si ellos demoran, además le cobran multa por mes, son multas que muchas veces las personas tienen que pagar, pero uff, llegan a incurrir o llegan a veces a pedir que por favor le hagan contrato falso para poder le den la autorización de quedarse en Chile. Porque de la única forma como que algunas personas, que básicamente cuando van a extranjería, dependiendo de la persona que les toque, hay personas que son súper
superhumana, por no decirlo así, y, y hacen o trabajan conforme a la ley, pero hay otras que no. Yuri dice, la Yuri nos está preguntando, dice, si se caduca el RUT, ¿cuál sirve el contrato? ¿No perjudica en nada a los extranjeros? Exacto, si tenemos los documentos metidos para la siguiente etapa de visación, podemos seguir trabajando porque tenemos el certificado otorgado por la extranjería. Bueno, hablando lo mismo que yo les hablé a ustedes y que habló Rosiger también ahí para el ejemplo. ¿Quedó claro el tema de los requisitos extranjeros? ¿Sí, chicos? Hola, hola, ¿entendió? Profesor, Sí, profe, claro. ¿Cómo? profesora, De nuevo. disculpe, profesora, es que no podía ingresar ni tenía nada. Ahora ya estoy ahí, pero me perdí harto. Vamos hablando de los contratos de extranjeros, Feliciano. Y hablábamos de que un extranjero que tiene un contrato y vence su visa o su carnet y está en tramitación para la siguiente etapa, no lo pueden despedir. O no puede ser una cláusula de despido porque no tiene su carnet al día, incurriendo en una falta grave, que se puede ser tomada como una discriminación. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Ya chicos, la siguiente diapo. Análisis de distintas causales de despido de acuerdo a la ley. Como les hablaba hace un rato atrás, el artículo 159 y el artículo 160. Uno, acuerdo entre las partes de poner término. De los dos están de acuerdo con que termine el contrato de trabajo. El punto 2 es la renuncia del trabajador. Cuando ya el trabajador decide no formar parte de la compañía o se va a cambiar de trabajo o alguna cosa. La muerte. Cuando se muere el trabajador también queda culminado el contrato de trabajo y era una de los puntos que teníamos nosotros para una necesidad del trabajador, si se acuerdan de las tiempos anteriores. Otro, vencimiento del plazo del contrato, lo que ya habíamos hablado. Término del contrato acordado, también. Caso fortuito o fuerza mayor, es decir, una situación ajena a las partes. No era posible de prevenir, es ser imposible realizar el trabajo convenido, como un terremoto, una inundación, que destruyen el local de la empresa. Pero hay que tener un sumo cuidado con el caso fortuito, porque bastante, por ejemplo, ahora hay bastante, eh, no son leyes, sino que son acuerdos o, o como acuerdo a la palabra, pero son como instructivos que están emitiendo por el tema de que si esta pandemia es fuerza mayor o no es fuerza mayor. Hay que tener mucho cuidado. Yo todavía no he leído porque ayer promulgaron una ley, no alcancé. Pero en el caso fortuito, lo más claro que está es que es el punto 6, lo que dice ahí. En caso de un terremoto o una inundación, perdón, destruya definitivamente el local y que no es por cosa del empleador que no puedan trabajar ni tampoco de la empresa. Porque si bien lo pueden usar o lo podrían usar muchos empleadores, pero también la ley que indicó el presidente es la protección del trabajo. Entonces, por ahí están discutiendo el tema de caso fortuito, la ley que puso el presidente en relación a la protección, que es que solo paguen las cotizaciones y sigue la continuidad o la relación laboral. ¿Se entendió? Profesora, y el auto despido, Disculpa, el auto despido, el autodespido es como la renuncia. sí, pero no importa ningún artículo que seamos como el 160, 161, 159. Es que el autodespido tú no te puedes, porque tú no eres tu jefe, po. Cuando alguien te despide a ti, es porque tu empleador te despide.
puede ser tu renuncia cuando tú ya no quieres trabajar en la empresa. ¿Sí? Sí. Ya. Digamos, análisis de las distintas causales de despido de acuerdo a la ley. Caducidad, artículo 160. Hablamos recién del 159, ahora del 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales. Ojo, una o más. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas que a continuación se señalan. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Esto básicamente está escrito en el reglamento interno. Conductas de acoso sexual. Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o cualquier trabajador que desempeñe en la misma empresa. Injurias proferidas por el trabajador al empleador. Conductas inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña y conductas de acoso laboral. ¿Ya? Esas son como una de... Pero el invocar el artículo 60 y que puedan ser probadas y puedan ser realmente tomadas como ley en un juicio o ante la inspección, cuesta mucho como empleador, porque siempre la inspección del trabajo se acoge a la parte de protección del trabajador. Entonces, hay que tener mucha prueba y muy contundente para poder hacer uso de este artículo. Yo creo que según mi experiencia, que tampoco es tanto, pero por lo que he visto, es mejor llegar a un acuerdo entre las partes. La segunda, negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio que hubiera sido prohibida por escrito en el respectivo contrato por el empleador. O la 3, que dice no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días. Esto sí se usa. Sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o un total de 3 días, 3 días durante igual periodo de tiempo, o sea, un mes. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviera a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. ¿Sí? ¿A alguno le ha pasado? Bueno, pasa mucho en lo que es la construcción o los packing que ocupan este artículo 160, número 3. El 4. Abandono del trabajador por parte del trabajador, entendiéndose tal la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente. En el caso de que, no sé si yo les conté a ustedes que me pasó una vez que 2 hermanos, uno se creía jefe de 2 o 3 personas dentro de un área, y él le firmó por su hermano y por él como autorizando la salida de esta persona de la empresa. Podría haber en ese caso haber hecho uso de esta causal del artículo 160, número 4, dicen ustedes. Sí, yo creo que sí, profe. Porque está incurriendo en una falta. ¿Otra persona? Ahí ¿Todos opinan lo solamente, mismo? no, pero es que ahí tiene que ser uno el jefe o no, pues si son hermanos, no debería ser. Lo dije, el hermano se creía jefe, pero no lo era. Es que si no era el jefe, entonces estaba irrumpiendo la regla, la norma del trabajo. Podría haber echado a los dos, porque los dos estaban incumpliendo. Una estaba haciendo una conducta que no correspondía, una falta de probidad. Puede haber hecho uso de esa.
del artículo 160, número. Falta de La, probidad es la número A. la, yo podría haber hecho caso a eso. Y el otro hermano podría haber hecho por la número 4. Porque en realidad, ¿qué pasa si le hubiese pasado algo a esta persona en el trayecto desde el trabajo a la casa? Efectivamente, la mamá estaba enferma. Después al otro día llegó con el documento médico, pero, insisto, tiene que siempre haber un respaldo. Y yo tenía el respaldo porque tenía el documento que estaba firmado por la misma persona. Entonces, hay ocasiones, discúlpeme, dígame. Ellos del momento de retirarse sin autorización del trabajo, al tener un accidente, ahí no les corre el seguro de accidente, ¿no es cierto? ¿O igual? No le corre. Más como No le abandono corre. de trabajo. Es abandono del trabajo. Pero como yo soy corazón de abuelita, les di una siguiente oportunidad porque ¿cómo se llama? La mamá estaba enferma y era realmente que estaba enferma la señora. Pero sí, créanme que después de esa llamada de atención fueron las personas más correctas que habían dentro de esa área. Nunca más se equivocaron. Uno a veces tiene que aprender a dar segundas oportunidades. Yo siempre les digo a ustedes, somos personas. Siempre se lo repito. Las personas cometemos errores, las personas nos equivocamos, pero también tenemos la posibilidad de corregir nuestra equivocación, o de decir no sé. Entonces, ustedes van a trabajar con personas. Recuerden, el tema del despido, a veces uno está muy enojado y dice, no, sabes, ya me tienes aburrido, te voy a despedir. No va y llega donde la persona que hace las cartas o que hace los contratos y dice, ármame el contrato del despido, la carta de despido de tal persona. Jefe, ¿por qué hago la carta? Esto, por esto, por esto. Pero uno antes de hacer todo eso, tiene que pensar muy bien las cosas. Uno tiene que respirar y ir, pensar y tomar las decisiones, porque a veces como dice mi marido, tomar una decisión caliente trae horribles consecuencias. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sigamos Sí, con el 4B. La negativa a trabajar sin causa justificada en la faena convenida en el contrato. O sea, un día llega una persona y dice que no quiere trabajar porque no quiere trabajar, y porque no quiere trabajar también puede ser despedido. El 5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. Un ejemplo, una persona que está fumando al lado de un estanque de gas y ustedes le hacen la advertencia, no se debe hacer esto, y ellos lo dejan además por escrito. Y la persona aún así persiste, también puede ser una causal de despido. Dice, el perjuicio material causado intelectualmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercadería. También, usar el dolo es como la intención de hacer daño. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, hacer falta alguna de ellas. Estas son causales, pero ojo, yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado en invocar el artículo 160. Hay que estar muy seguro de lo que están haciendo y tener pruebas muy contundentes. La más usada, puedo asegurar, que es la número 3, el artículo 160. Las demás son todas del artículo 159. Profe, ¿y cómo se hace, por ejemplo, con un trabajador que tiene que hacer como 8 tareas diarias y solamente dura todo el día haciendo una? Y las demás dicen, no, que no tengo tiempo. No, o sea, nunca tiene tiempo, nunca hace sus tareas en realidad. Siempre se escuda en el sindicato, en que no lo pueden obligar. Es que hay que tener cuidado ahí también, Rosiger, con el tema de la
la descripción de cargo. Cuando uno hace una descripción de cargo, tiene que validarla que efectivamente se pueda cumplir. No puedes tener mucha carga de trabajo para una pura persona. Porque a lo Ok, mejor puede ser que esa persona efectivamente en hacer esa pura labor demore todo el día. claro. Se necesita más personal para poder cumplir las otras 7 labores que tiene encomendada esa persona. Imaginen ustedes que fueran solamente, pónganse ustedes en el caso con lo que ya hemos visto, que solamente le toque a una persona de ustedes hacer contratos de 100 personas, hacer liquidaciones de 100 personas y sin tener ningún sistema, sino que hacerlo solo en Excel. 100 contratos, 100 liquidaciones, 100 trámites por cada persona, porque cada persona hay que hacer trámite, ya sea por ir a presentar documentos a la FP, o a FONASA, o mandar cosas a las ISAPRE. ¿Ustedes serían capaces de hacer todo eso? Una sola persona, todo ese trabajo. No, no creo. No, es mucho, entonces, insisto, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la descripción de cargo, porque si bien yo siempre les indico hallar lo que más se pueda, lo más posible, pero aún así tiene que ser actividades que se puedan hacer. ¿Sí? Claro. Ok. Artículo 161, inciso 1 y número 2. Necesidad de la empresa, código del trabajo. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicios tales como derivada. Luisa, apague su micrófono, por favor. Tales como derivada de la racionalización o modernización de lo mismo, baja la productividad, de las condiciones del mercado o de la economía, haga necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas se regirá por lo dispuesto en el artículo 168. Es básicamente lo que ya hemos hablado, chicos. Chiquillos, nuevamente quedan pocos minutitos. Si se dan cuenta arriba, dice tiempo restante de la reunión. Queda alrededor de 7 minutos. Cuando termine esta reunión, nos tomamos unos 10 minutitos de receso y luego volvemos. ¿Ya, chicos? Para que Ok. estén atentos. Ok. En cuanto al tema del artículo 161, lo que ya hemos hablado, pero eso lo dice la ley y lo habíamos hablado anteriormente con palabras más simples. Inciso segundo, el desahucio. En el caso de trabajadores que tengan poder para presentar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que en todo este caso estén dotados a lo menos de facultades generales de administración, en el caso de los trabajadores de casa particular, el contrato de trabajo podrá además terminar por desahucio escrito del empleador, el cual deberá darse con 30 días de anticipación, a lo menos con copia de la inspección del trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación para cuando el empleador pagare al trabajador al momento de la terminación una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. Acuérdense de devengada, que primero pasó y después se pagó. Regirá también esta norma tratándose de cargos o empleados de exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tal emane de la naturaleza de los mismos. Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas por trabajadores que gocen de licencia por enfermedad. Entonces, las personas que tengan contrato indefinido no pueden ser desvinculadas por desahucio o bien por necesidades del trabajador, de la empresa. Hoy en día pasa mucho que las personas que están con contrato indefinido y por ese motivo no la empresa, las desvinculan por necesidades de la empresa. Y cuando pasa esto,
la inspección va a revisar que si esta persona era por ejemplo, un gerente de planta, que la persona que contrate nuevamente para cumplir esa función no tenga el mismo nombre al cargo y lo usan. Lo hacen estas personas o estas empresas con el fin de hacer uso y abuso de esta ley. Que lo único que te pide es que no tenga el mismo nombre. Pero, por ejemplo, puede ser gerente de planta 1. Y ya la ley dice que es un nombre diferente al que tenía el contrato anterior. A pesar que van a cumplir la misma función, pero habla de un nombre. No dice nada más. Por eso a veces hay que tener ahí cuidado cuando se va a desvincular a las personas. ¿Sí? ¿Entendido, Profe, chicos? y en el caso de cuando se cierra una empresa, despiden a todos sus trabajadores y luego abre la misma empresa pero con otro nombre. No hay nada que hacer, porque ya es una entidad diferente para el Estado, para la inspección, para todo el mundo. Claro, pero en ese caso no hay una manera de como de amparar a los trabajadores. No, mi Porque niña. cambia de razón social, profe, ¿no es cierto? Sí, es un cambio de razón social. Mi razón social y ruta, ¿verdad? Es una entidad, la toman como entidad diferente. El RUT es diferente, todo diferente. Ahora, si siguieran con el mismo RUT, ahí ya deberían contratar a las personas, pero en realidad como tienen RUT diferente, ya no se consigue. Profe, pero ¿y eso no lo tomarían como algunas empresas para no cancelar cotizaciones y pagos así? O Sí, sea, que Rosy, realmente no es algo pasa legal, mucho, pues. pasa Mm, mucho, mucho, mucho. Aunque tú no lo creas, pasa mucho. Aquí en ok. Chile es súper normal. Sí. Sobre Normalmente todo con los contratistas. Sí. los contratistas y los de retail, Sí. trabajan mucho con eso. Los contratistas son muy fáciles, que abren una empresa limitada o como sea y no quieren pagar cotizaciones, la cierran, se van a bancarrota, que no tienen nada y abren Y después mañana otra abren. y mañana abren otra con otro nombre, con otro root y hacen la misma función, contratan nueva persona y siguen funcionando. Qué horror. Sí, es un vacío. Es un vacío que tiene la ley y que no hay nada que hacer. Acuérdense que yo les decía que la ley se puede hacer uso y abuso de ellas. Y hay muchas personas que abusan de la ley. Y eso está permitido. No está nada por nadie. Profe, pero eso más que nada lo hace el poder de la plata, porque los que tienen plata pueden hacer cambios de giro, de razón social, y a quien perjudican al trabajador siempre. Es que sí, pues son ellos siempre los empleadores. Y no, ni siquiera necesitan mucha plata porque crear una, crean un nuevo root o con el root del hijo, de la señora, de la abuela, de la amiga, de no sé quién. Y así sucesivamente. Ellos siempre insisto, pasa mucho en las empresas agrícolas que tienen contratistas. El contratista primero abre una empresa con su root, mañana abre otra empresa con el root de la señora, después con el hijo, después con la hermana de la señora, la amiga de la señora, con la vecina de la señora, con quien sea. Pero abren nuevo y siguen trabajando y a estas personas les dan un par de monedas y la gente cede. Profe, una consulta, por ¿Sí? ejemplo, estando eh, con el RUT. Por ejemplo, mi esposo tiene un negocio, pero lo tiene con su RUT, pero quiere cambiarlo. Pero eso ¿Sí? para cambiarlo, como para que sea un RUT de empresa, ¿Puede eso, ser? ¿cómo se ve? Sí, se puede hacer, ¿cierto? Porque Sí, él no quiere tenerlo ahora con su RUT, sí lo puede hacer. pero eso tiene que ir a la inspección, tiene que verlo con su contador, tiene que Con hacerlo, el ¿cómo? contador, Ah, con con el él tendría contador. que ser el... Sí. Mm. El contador él le debería haber dicho que podía crear una nueva empresa, una sociedad, y él como socio mayoritario aporta con este negocio. Hace el Y aporte en ahí vez el de que sea. contador le da el RUT y ahí el contador tendría que fijarle un RUT a la empresa.
crear una sociedad, claro, y con esa sociedad inscribirla con el abogado y que le den un nuevo RUT y de ahí ir al servicio de puesto interno, hacer todo válido y ahí quedaría Ah, funcionando. ok. Laura. Sí, va a terminar, chicos. Acuérdense, 10 minutitos y volvemos. 19, 40. Ok. Hay que salirse nomás, profe.